Yo sigo con el inglés, así que vamos adivinando. Hola Sofía, también saludando. Hola Evi, ¿cómo estás? Vamos, ¿cómo estás? Vamos arrancando entonces. Bueno, hoy estamos transitando el último teórico, el segundo módulo del módulo de organizaciones, un módulo cortito pero contundente. Como nos gusta decir, que nos va a dar muchísimos elementos para meternos de lleno a partir del teórico que viene. Aclaro, nos comunicaron los estudiantes que se toman la semana de mayo, así que como es una decisión gremial del estudiantado, nosotras acompañamos esa decisión que se toman, así que el próximo teórico va a ser un teórico bimodal, que ya va a estar a cargo de Analía, de la profesora adjunta, Analía Chiliemi, y van a trabajar con ella hasta las vacaciones de invierno. Vamos a encontrarnos las dos con ustedes en el último teórico antes del parcial para repasar justamente, bueno, los contenidos vistos en todo el cuatrimestre. Así que vamos a arrancar en ese sentido con la última clase, que es una clase que pretende de alguna manera introducirnos en uno de los temas más cotidianos para las organizaciones, que son los procesos de toma de decisión. El proceso de toma de decisiones es un tema que vamos a retomar también en el último módulo de la materia, cuando estemos allá por agosto-septiembre, retomando después de las vacaciones el módulo de gestión, cuando trabajemos recursos críticos, porque nosotras entendemos que uno de los recursos críticos que tiene la gestión justamente tiene que ver con el manejo de la información, y la información está muy vinculada, como vamos a ver hoy, a la toma de decisiones. Así que es el primer año que lo damos como clase, así que vamos a ir trabajando a partir de un texto que ustedes ya conocen, no conocen este capítulo, pero es un texto que ustedes ya conocen, que es Las políticas públicas de Meny Twenning, ¿no? Que es el libro que nosotros vemos, que el texto que nosotras trabajamos para trabajar políticas públicas. Entonces, de alguna manera, la introducción a este tema nos permite despedirnos por un rato del módulo de organizaciones para trabajar la planificación estratégica situacional en organizaciones como una herramienta para llevar adelante políticas públicas, ¿no? Entonces, el proceso de toma de decisiones lo vamos a ver desde acá. Vamos a compartir pantalla, como hacemos siempre. Teórico de hoy. Ahí vamos. Yo nunca dejo de sorprenderme cuando todo va así sobre ruedas y la planificación ex ante coincide con la planificación del durante, que vamos por nuestro octavo teórico, o sea, es un montón de clases, estar hablando de 8 clases y empezando mayo, ¿no? La verdad que tal vez ya ha quedado en la historia, pero no por eso menos importante, hubo años que a esta altura estábamos empezando. Así que tener 2 meses de remo conjunto de todos estos temas, la verdad que es una enorme alegría. Primero me gustaría presentar el tema, como les decía, a partir de una reflexión que hacen estos autores que les mencionaba recién, cuando hablan de qué es una política pública y particularmente de cómo se compone, como ustedes lo ven ahí, ¿no? Entonces, ellos fíjense que lo dicen de una manera muy sencilla, pero muy contundente, cuando ellos dicen, bueno, en realidad una política pública se compone de todo lo que los decisores deciden hacer o no hacer, ¿no? Digo, esto retoma de alguna manera una afirmación que hacen los autores, que la política pública es el acto o es la omisión en relación a algo. A veces no hacemos, sino justamente tomamos la decisión de no hacer. Entonces ese no hacer acompaña la decisión que queremos tomar.
para justamente decidir si hacemos o no hacemos, bueno, lo que nos lleva al hacer o al no hacer, o dentro del hacer o dentro del no hacer, la elección de alternativas, es el proceso de toma de decisiones. Entonces, fíjense qué importante que estamos metiéndonos en la definición de políticas públicas desde el concepto de toma de decisión. Para que ustedes vean lo intrínseco, lo fuerte que está anudado de alguna manera o enlazado el concepto de decisión, de toma de decisión, con el concepto de política pública. Hay un párrafo que yo lo elegí para leérselos, para leerlo ahora, para que ustedes lo escuchen y traten de recordar lo que trabajamos en el módulo 1, pero ir integrando en la lógica de lo que van planteando los autores. Entonces acá les leo para que ustedes me acompañen con la escucha. Ellos dicen, la decisión pública, van a decir Meny y Twain. Actuar es tomar decisiones. La decisión ocupa un lugar esencial en la jerarquía de los actos públicos, porque es en ese preciso momento donde se juega la partida. Un responsable administrativo resuelve. Se seleccionan las soluciones. Una serie de acontecimientos derivan de ellas. Los interesados en la política pública considerada verán afectada su situación. El porvenir parece comprometido de manera irreversible. En la vida concreta de la gestión pública, todo concurre a la revalorización, cuando no a la sacralización de la toma de decisiones. La Constitución o el organigrama precisan, a veces detalladamente, quién tiene derecho a firmar, en qué circunstancias, al final de qué trámites. El decisor final es la persona que cuenta, aquella cuyos humores, intereses y gestos se espían. Se le deben honores al decisor, porque todo, en definitiva, descansa sobre sus espaldas y se compromete su responsabilidad, En casa de la política, el decisor trabaja en el piso principal, como el capitán en un barco. Los consejeros o los expertos, si bien ayudan a decantar el problema y a generar alternativas, permanecen en la bodega. En principio, el momento de la decisión representa el apogeo del trabajo político y administrativo. El resto parece secundario. Esta es, en parte, la razón por la cual, a los ojos del observador de la cosa pública, la decisión tiene valor privilegiado como reveladora del sistema político y, en consecuencia, de la estructura profunda de las comunidades y de las sociedades, porque quien tiene la decisión ejerce el verdadero poder. Esto es lo que dicen Meny y Twain. Entonces yo les pregunto, para que levanten el micrófono o lo digan por el chat, ¿quién es de la vida pública conocida por todos y todas, o de la vida que cada uno, cada una tiene, un decisor o una decisora que ustedes reconocen? Digo, ¿quién podría decir con esta definición, ¿no? Digo, con esta definición que yo acabo de dar. Escuchamos atentamente. Perdón, profe, se Sí. me viene a la cabeza. Hola, buenas Hola, tardes. Evi. ¿El Estado puede ser? Personas. O sea, Ah, vos fíjate personas. que por lo que dice Meny Twain, y también por cómo van a trabajar ustedes el concepto de actor con Analía cuando trabajen el concepto de actor, siempre pensamos en personas. El Estado es un concepto demasiado abstracto para pensar que el Está Estado bien. decide. ¿Está Entonces, bien? los gobernantes. Por ejemplo, pero digo, vos si decís, bueno, ¿quién tiene el decisor final? Es la persona que cuenta, aquella cuyos humores, intereses y gestos se espían, se le deben honores, por todo en definitiva descansa, porque todo en definitiva descansa sobre sus espaldas y compromete su responsabilidad. ¿En quién pensás? ¿O en quiénes? Digo, no tenés que pensar en una sola persona, o cualquier compañero o compañera. ¿En quiénes piensan? ¿Quiénes son decisores para ustedes? Decisoras. Cham.
Ahí en el chat, Francina, ¿me bueno, quedaste aparece ahí? ¿Eh? que ahí en el chat aparece, bueno, el ejecutivo o el legislativo, pero bueno, ahí Bueno, aclaraste. es importante que nos empecemos a poner de acuerdo en términos de las cosas que son importantes para este equipo de cátedra, que cuando hablamos de decisores o decisoras, estamos hablando de personas de carne y hueso con número de DNI, por decirlo con total claridad. No hablamos en general, el Estado, los decisores, los funcionarios, las Apareció funcionarias. nombre, apareció nombre. Bien, vamos. ¿Quién Pienso, aparece? pienso en Cristina, que estamos esperando si se postula o no como presidenta, por ejemplo. El presidente, Bien, ahí el presidente es pregunta. bien, bien. Fíjense, dos cosas, presidente, vicepresidenta. Cristina aparece en el chat a partir de la inclusión de ustedes, esperando que tome una decisión. Ahora, la decisión no tiene que ver con su carácter actual de decisora pública, sino que tiene que ver con su carácter de referenta política para muchas personas de nuestro país en términos de ser candidata para la próxima presidencia. La decisión pública, el decisor público, cuando hablamos de decisor público, hablamos de una persona que está en funciones, por decirlo claramente. Entonces, Cristina, por ejemplo, toma decisiones en relación a su lugar de presidir el Senado, por ser vicepresidenta de la Nación. O sea, ella tiene un campo de gobernabilidad, vamos a decir nosotras, después vamos a ver de qué se trata esto, pero digo, un campo de control sobre un conjunto de dimensiones por ser vicepresidenta, que no es el mismo campo de control que cuando era presidenta, o podría ser si se postulara y ganara. El presidente también es un decisor político. Y tal vez, desde el punto de vista más simple de la forma de entenderlo, se puede pensar que cuando ellos dicen el decisor final, si lo pensamos en el Poder Ejecutivo Nacional, es el presidente. Ahora, ¿por qué el decisor final? Porque es el máximo decisor. Ahora vamos a ver que no es la única forma de entender los procesos de decisión, pero sí que las decisiones, las personas que tomamos decisiones, siempre las tomamos en relación a nuestro lugar en la organización que estamos analizando. O sea, no podemos hablar de un decisor público, de un funcionario, de una funcionaria pública, de un funcionario, si no lo pensamos en relación a el lugar que ocupa. ¿Quién es el máximo decisor de nuestra facultad en este momento? Les pregunto. ¿El decano, profe, puede ser? El decano, exactamente, Evi, el decano es Néstor. Ahora, en un proceso de renuncia, cuando cambie el decano, Néstor pasa a ser profesor titular de una materia con el mismo campo de gobernabilidad de decisión que puedo tener yo, en términos de lo que tiene a cargo. Por supuesto, después, por haber sido decano, por ser parte de la conducción, etcétera, etcétera, tiene otro montón de espacios que tal vez yo no tengo como profesora titular, pero vuelve a ser profesor titular y a tener un campo de gobierno en su propia asignatura, con su propio equipo de trabajo, con su propia propuesta pedagógica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este espacio de decisión, que ustedes lo tienen que ubicar rápidamente, o sea, quién es el decisor máximo en una organización, es el que les permite después empezar a ubicar dónde están los otros decisores y decisoras en una organización. A ver, Lucía. Una pregunta, profe, buenas. En el caso, por ejemplo, de Néstor, que Sí. presentó una renuncia, tanto él como la vicedecana, en un proceso similar, como sea de renuncia, como pasó también en Argentina, que tuvimos un montón de presidentes en una Sí. misma semana, en el caso de haber una renuncia, ¿qué entidad, ya sea a nivel nacional o en la facultad, como para poder ejemplificar, en ese periodo en el que se busca a un nuevo representante, un nuevo decano, un nuevo presidente,
quién estaría al mando de las decisiones. Bueno, ahí esto es súper interesante. En general es la normativa la que te ayuda a que no hayan vacíos de conducción. Cada organización tiene su propia normativa en términos de qué hacer ante estas situaciones. En algunas organizaciones, por ejemplo, renuncia un director o una directora, asume el subdirector la subdirectora. Si es una cosa que se piensa, por decirlo de alguna manera, digo, sea rápida o no, pero que tenés la posibilidad de que se piense, no es una muerte, por ejemplo, que eso es una renuncia de hecho que sorprende a cualquiera. Digo, piensen, por ejemplo, cuando falleció el ministro de Obras Públicas, el que se mató en la Ruta 7, bueno, pobre tipo, se fue a la casa y se mató en el viaje. Entonces vos decís, bueno, hay vacíos de poder en términos de decisión, y lo que hacen las organizaciones es tratan de tener con antemano, de manera anticipada, qué se hace en estas situaciones. En el caso de Néstor, por ejemplo, se tomó la decisión que él no presentaba la renuncia, sino que explicaba que iba a renunciar hasta tanto no entre en función la nueva decana. Entonces, de esa manera, vos garantizás. Todo el gabinete, por ejemplo, de la facultad, cae con el decano, todos, o sea, todos los secretarios caen con el decano. Entonces, atar esa caída al decano hace que, asumida la decana, pueda volver a levantar todas esas designaciones, ¿no? Pero digo, esto que vos preguntás es una de las cosas más típicas en las organizaciones, de qué pasa cuando el número uno, cuando la número uno caen por alguna razón, ¿sí? Pero eso es lo que sucede en general. El problema que tuvimos nosotros en el 2001-2002, como vos bien decías, es que en una semana pasó tanta gente que parecía no quería agarrar nadie, iban como sin legitimidad, entonces era un desquicio, realmente fue un momento de muchísima inseguridad en términos del modelo democrático, ¿no? Como no podíamos dejar de pensar, aunque ya estaba lejos en términos de concepto político, que bueno, que estábamos ante la situación de un posible golpe, o sea, todo el tiempo estábamos como diciendo, bueno, ahora vienen, que por suerte no pasó, ni podía llegar a pasar. Entonces yo les decía, que ustedes ubiquen rápidamente el número uno, la número uno, ayuda a poder comprender cómo es el proceso de toma de decisiones. Si yo les digo la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, ¿quién es el decisor máximo de la universidad? Pregunta tendenciosa y con trampa, lo aviso con anticipación. ¿Quién dirían que es el máximo decisor de nuestra Universidad de La Plata? El rector, mencionan El acá en el rector. chat. Ahí a ver los compañeras militantes del centro de estudiantes, no sé quién está, pero capaz que hay alguien. ¿Quién es? ¿Coinciden que es el rector? ¿O el presidente en nuestro caso? ¿O hay alguna opción? ¿Lucía? El ministro de Educación de la provincia o de Nación. En el caso de las universidades, yo pregunté por La Plata, está buenísimo lo que vos decís, ¿en qué sentido? Que hay una puja enorme, no pasa en otros ministerios, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, porque en otras carteras estaría clarísimo que el máximo decisor en el ámbito de educación, donde dependen las universidades, es el ministro de Educación de la Nación. No es nuestro caso. Como nosotros somos autónomos y autónomas, entonces se supone que nos regulamos solitos y solitas. El problema es que quien presupuestariamente nos sostiene es el Ministerio de Educación. Entonces ahí el proceso de toma de decisiones se complejiza enormemente. Y lo que yo les digo de la pregunta capciosa también tiene que ver con esto de la autonomía universitaria y la característica que tiene el gobierno de la Universidad Pública Argentina.
Porque ¿quién se supone que es el órgano superior de toma de decisiones en la universidad pública? Que se reúnen de vez en cuando en nuestra universidad. Consejo Superior apareció ahí Claro, como pregunta. exactamente, Consejo Superior, es el Consejo Superior. O sea, la máxima autoridad, el presidente, tiene atribuciones, pero nosotros somos una organización que se basa en el cogobierno de los claustros y de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, en el caso nuestro, es el Consejo Superior. O, si se quiere, la Asamblea Universitaria, que también es un órgano de gobierno. Entonces, en el caso nuestro, el ubicar los procesos de toma de decisiones se complejiza porque tenés como distintos niveles, por decirlo de alguna forma. Entonces, fíjense que nos está costando, digo, tal vez ustedes van como más rápido y no participan, digo, entonces ahí estaríamos mejor, pero digo, fíjense que nos está costando como ubicar quiénes son los que tienen la responsabilidad máxima, ¿no? Entonces digo, si hablamos de la provincia de Buenos Aires, ¿quién es el máximo decisor? El gobernador. Claro, el gobernador, Axel. Axel. ¿Sí? Todos los gobernadores serían los tomadores de decisiones de máxima o sea, hay cosas que no salen sin esa firma. Hay decisiones que no salen sin esa firma. Sin embargo, para abajo pasan cosas. Entonces eso es lo que quiero que vayamos viendo. Pero primero nos tenemos que ubicar en la figura que nos plantea Mitzberg. ¿Cuál es el ápice estratégico? ¿Cuál es la línea intermedia? ¿Cuál es el núcleo de operaciones? ¿Dónde estamos ubicando los procesos de toma de decisiones? ¿Dónde estamos ubicando los decisores y las decisoras máximas? Para después empezar a ver qué otros decisores y decisoras aparecen. Entonces hay dos preguntas que nos permiten linkear el módulo 1 con el módulo 2. Para Meny y Twining, el proceso de toma de decisiones es una de las fases de la política pública. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en el primer módulo. Identificamos problemas, formulamos una solución, una acción y tomamos decisiones. ¿Tomamos decisiones sobre qué? Sobre las alternativas que acabamos de formular. Después implementamos y después evaluamos. Entonces, si bien es una fase en el proceso de en el proceso de producción de la política pública, lo que vamos a ir viendo es que en realidad las decisiones no se toman en un solo momento. Hay momentos constitutivos en la política pública donde realmente vos decís, ¿voy para el sur o voy para el norte o voy para el centro? ¿Qué tomo? ¿Qué camino tomo? Por eso es una fase la toma de decisión. Pero en realidad, si estamos hablando de fases de política pública, cuando identificamos problemas, por ejemplo, tomamos decisiones. ¿En qué tomamos decisiones? ¿Cómo relevamos los problemas? ¿A quiénes les preguntamos para tratar de entenderlos? Tratamos de identificar de qué manera lo vamos a hacer. Ahí se toman decisiones. Cuando formulamos alternativas, yo puedo decir, che, exploremos 2 o 3, o puedo decir, exploremos la cantidad que ustedes consideren necesaria, y te vas a pensar 10 alternativas. Nosotras cuando este año, en febrero, tomamos la decisión de cuál era la propuesta pedagógica para que ustedes cursaran. Bueno, tomamos una decisión, que es hacerles la propuesta de la bimodalidad como una estrategia pedagógica. Ahora, para llegar a la toma de decisión de la bimodalidad, les preguntamos a los compañeros del año pasado, analizamos las evaluaciones de los compañeros del año pasado, charlamos entre nosotras, evaluamos entre nosotras como docentes, y ahí tomamos decisiones también. Entonces, lo que quiero que quede claro de acá, que la toma de decisión es una fase de la política pública, pero también es una operación que va acompañando todo el proceso de producción de la política.
Estamos evaluando y estamos tomando decisiones. Estamos implementando y estamos tomando decisiones. Esto, semana de mayo. Nosotras programamos que el miércoles que viene era el primer teórico de planificación. Así ustedes lo tienen en el cronograma. Ustedes toman la semana de mayo. Hay cátedras que van a dar clase igual. Bueno, nosotras tomamos la decisión de acompañar la medida del claustro estudiantil. Es una decisión. Pero es una decisión ¿en dónde? En la implementación. Estamos en plena ejecución del programa de la materia. Entonces, ya van a ver cómo en la mirada que nosotras tenemos de planificación, no hay etapas, sino que hay momentos. ¿Y cuál es la diferencia entre la etapa y el momento? Que la etapa empieza y termina. ¡Chum! Se fue. El momento es una mayor predominancia de algo sobre otra cosa, pero vuelve. No solo es dialéctico, sino que a veces se va y después vuelve, después se queda y después aparece de nuevo, etcétera, etcétera. Por eso nuestra mirada de la planificación es una mirada absolutamente dinámica de cómo la concebimos. Entonces, ¿cuándo aparece esto? Y la segunda pregunta es, ¿en dónde se toman las decisiones? Entonces acá de vuelta, para no caer en recursos simplificadores de la realidad, sino todo lo contrario, que ustedes tengan herramientas conceptuales y metodológicas para poder estar a la altura de la complejidad que tienen las organizaciones públicas, es recordar esto que vimos en el inicio del módulo, cuando vimos la propuesta de Jorge Sotelo y dijimos, cada proceso de producción de productos y servicios transformando insumos es una organización. Entonces, cuando Jorge dice la red de organizaciones es la que conforma la política pública, nosotras decimos entonces el proceso de toma de decisiones se da en cada organización. Entonces, mientras que el presidente toma algunas resoluciones, el ministro de Economía toma otras, pero el director o la directora de presupuesto del Ministerio de Economía toma otras, y mientras tanto, el subsecretario en el Ministerio o subsecretaria en el Ministerio de Salud toma otras, y tal vez estamos hablando, por ejemplo, de reforzar la dosis de la vacuna contra el COVID. O sea, influyen todos esos tomadores y tomadoras de decisiones sobre un producto que es la vacuna contra el COVID. Entonces, no podemos ni pensar que la toma de decisión es una etapa, empieza y terminó el asunto, ahora vamos a tomar decisiones, sino que la toma de decisión es inherente a cualquier proceso de gestión, todo el tiempo tomamos decisiones, y que esas decisiones no se toman de manera ordenada y aislada, sino que se toman superpuestas, de manera contradictoria. Le veo la cara a Betiana, y obviamente, claro, uno piensa en sus propias realidades, ¿no? Pero digo, se viven tomando decisiones. Ahora, ¿cómo se toma una decisión? ¿Cuál es la mejor situación para tomar una decisión? ¿Cualquiera puede tomar una decisión? Son todas preguntas. ¿Dónde se aprende a tomar decisiones? ¿Quién te enseña a tomar decisiones? Entonces, un poco la introducción de esta clase tiene que ver con hacer algo que a nosotras nos gusta hacer siempre, que es darle entidad a algunos temas que a veces aparecen como invisibilizados, aparecen normalizados, en el sentido de, ay, sí, hay que tomar esa decisión, bueno, dale, si nos juntamos, Dios mío, a veces dependemos, pero realmente, de gente que son monos con navaja, o monas con navaja, ¿no? Digo, entonces, nosotros que nos estamos formando en una universidad pública, de trabajo social que está íntimamente relacionado al proceso de producción de política, qué mejor que formarnos, qué mejor que poder hacer algo con esto. Entonces, acá
dos cuestiones, digo, o tres cuestiones me gustaría plantearles. Primero, una definición clásica que usamos desde hace un tiempo para cuando tenemos que conceptualizar qué es un proceso de toma de decisiones, que refuerza esto que plantean Benny y Twining, o sea, está hablando de un decisor, de una decisora, de una persona, no habla de colectivos, o sea, la firma la pone alguien. Yo, por ejemplo, como secretaria de la Universidad de La Plata, firmo en segundo lugar. ¿Quién firma primero? El director. ¿Y quién firma después que yo? El secretario de Finanzas. Y es así, o sea, a mí me toca en segundo lugar. ¿Qué es lo que hago? Poner mi firma diciendo, bueno, sí, esto tiene que ser así. Y en ese lugar dice firma del secretario de universidad o secretaria, digo, no puede firmar otra persona. Y donde dice, yo a veces me equivoco y me dicen, no podés, le firmo donde va el secretario de finanzas, cosa que estaría, pero no lo puedo hacer. Entonces me la devuelve y me dice, no, te equivocaste, vos ahí no tenés que firmar, la tipa se autorizaba a sus propios fondos. Pero bueno, más allá de esas equivocaciones o esos pequeños lapsus, tenemos lugares y somos personas. Y acá aparece entonces, primera parte de esta definición muy importante, siempre los decisores y decisoras somos personas, sobre todo en el ámbito público, gubernamental. Y la segunda cosa, que a mí siempre me gusta resaltar esto, subrayarlo, es que no hay decisión sin alternativas. Esto es clave, clave. Porque a veces se confunde, y eso habla mal de la calidad de los gestores y gestoras públicas, se confunde estar acorralado o acorralada, o no tener idea de lo que estás haciendo, con tomar una decisión. O sea, para tomar decisión tenés que tener alternativas. Si no tenés alternativas, no es una decisión. Porque tener alternativas es inherente a la toma de decisiones. ¿Qué tenés cuando no tenés alternativa? Un único camino. Y el único camino, no tenés que decidir nada. O sea, directamente lo haces, listo. En todo caso, la única decisión es no hacerlo, no tomarlo. Pero no tenés alternativas de por dónde. Entonces, un primer indicador de calidad de quien toma decisiones es asegurarte que existan las alternativas. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. ¿Qué decimos nosotras acá con Mercedes y con Melina Fernández en un texto que ustedes tienen para leer en el segundo cuatrimestre? Quería ahí también Sí. aportar algo más, que en esto que vos decís, no hay decisiones sin alternativas. También en el capítulo que nosotros vemos de Benny y Twining, para políticas públicas, en un momento cuando habla de que a veces es difícil establecer el límite de lo que es una política pública en términos del recorte entre lo público y lo privado, también hace una aclaración al respecto de qué serían estas omisiones de la política pública, o sea, la decisión de no hacer. No toda omisión es política pública. Entonces eso también me parece importante, ¿no? Que haya una decisión de no hacer y no que pasen por políticas públicas algunas cuestiones que, bueno, tienen que ver con la desidia o con otras cosas. Con el abandono, claro, tal cual. Exacto. Sí, totalmente. Todas estas cosas siempre ustedes nos van a encontrar como del lado del tratar de especificar el uso del lenguaje, el uso de los términos, para que no sea toda una mezcolanza, que después vos medio no sabés muy bien ni de qué se trata, ¿no? Hoy me pasó algo con esto de la información y las omisiones que decía Mer, que me preguntaron, veníamos hablando en una reunión con un par del gabinete, con el secretario de Planeamiento, veníamos hablando de un proceso de licitación que estamos empezando ahora por una obra. Entonces él me dice, bueno, buenísimo, y recibimos, sí, lo recibimos ayer, recibimos el mail con la no objeción. ¿Y qué dice? Yo me quería matar porque no lo había leído, no lo había leído. Entonces
me quedé como diciendo, no puedo ser tan berreta, pero lo tuve que asumir, o sea, no tenía otra que inventar 5 documentos, no, imposible. Pero digo, a veces el no hacerse cargo en la lógica de lo que decía Mer, no es una toma de decisión, sino que es desidia. Digo, en el caso mío, con la premura que había llegado, lo reenvié y chao, ni lo miré, bueno, error fatal, ¿no? Entonces esas cosas son importantes porque de vuelta, mejoran la calidad de las cosas que hacemos. Y entonces lo que para nosotras es importante, como les decía al principio, es que vinculamos fuertemente lo que es la producción de conocimiento, la producción de información y los procesos de toma de decisión. O sea, nosotras no concebimos la gestión que no produce conocimiento, porque entendemos que la gestión es un espacio privilegiado para construir conocimiento. ¿Construir conocimiento acerca de qué? De cuáles son las mejores maneras de llevar adelante algo, ¿no? Digo, si uno se quiere parar desde ahí. Y para tomar decisiones, entonces vivimos produciendo datos, porque los datos son lo que te permite, una de las cosas que te permite mirar cómo va el proceso de gestión. No es lo único, pero la producción de datos es lo que te permite ir viendo. Apareció una cosa muy importante la semana pasada, que alguien de nuestro equipo me manda un mensaje y me dice, no, estamos re preocupados porque los docentes no están cumpliendo con la planificación. Y no puede ser que si yo tengo para la clase esta toma de decisiones, resulta que yo estuviera dando, no sé, planificación, estrategia situacional. Entonces yo digo, está buena la alerta, pero guarda con eso. ¿Por qué? Porque no hay problema que se modifique el cronograma de temas en un programa. El problema es si vos no lo coordinás con el resto de gente y dejás que las cosas salgan contradictorias, por decirlo de alguna manera. Es como si yo les digo, bueno, yo cambio el tema y no le aviso a la cátedra. Cambio el tema de hoy y no lo ponemos en el cronograma. Cambio el tema de hoy y no hacemos nada con los prácticos. Ese es el problema. ¿Por qué les traigo esto? Porque para nosotras la toma de decisiones en los procesos de implementación es lo que mejora y retroalimenta los diseños. Voy de vuelta. La toma de decisiones en los procesos de implementación es una oportunidad para mejorar los diseños. Los retroalimenta. ¿Qué son los diseños? Lo que nosotras decimos, lo que nosotros decimos que vamos a hacer. ¿Sí? Lo que yo les decía hoy del teórico que viene. Bueno, íbamos a incorporar, introducir planificación estratégica situacional. Semana de mayo, tomamos una decisión. Bueno, entonces nuestro diseño se modifica. ¿Cuál es el diseño? El cronograma. Ese es el diseño, ¿sí? La parte de la planificación que se diseña. Entonces, hasta acá decimos, ¿por qué es importante trabajar sobre este tema? Porque hay que visibilizarlo. ¿Por qué hay que visibilizarlo? Porque la política pública es toma de decisión. O sea, es constitutivo a la política pública. Y ubicamos que para que haya toma de decisiones tiene que haber un decisor o una decisora. Y la segunda cosa que tiene que pasar es que tiene que haber alternativas para que tomemos decisiones. Entonces acá, un poco para orientarles en cómo buscamos esto, a nuestros 35 participantes, 34 si me saco a mí, 3 preguntas estratégicas, construidas desde nosotras mismas, ¿sí? Ubicar quiénes somos los decisores y decisoras, ubicar qué es una alternativa, y ubicar cómo se construye. Ustedes, trabajadoras, trabajadores sociales, en el campo, laburando, ya recibidas, recibidos, bueno, ¿van a tomar decisiones? Sí, van a tomar decisiones. ¿Cuál es la mejor manera de pararse frente a una toma de decisión? Ubicar el mapa de quienes deciden, de quienes decidimos, entender qué es una alternativa y cómo construirla. ¿Ve?
Moni, ahí preguntan en el chat, profe, no me quedó claro lo que mencionaste sobre que la gestión genera conocimiento, para aclarar eso. Bien, bien, perfecto. La mirada tradicional dice que el conocimiento se genera en los laboratorios, que el conocimiento se genera en los equipos de investigación. Y parece ser que la mirada tradicional, lo que dijo durante muchísimos años en términos de la administración pública, de la gestión de la política pública, es que nosotras y nosotros éramos ejecutores, implementadores, casi empleados, vaya a saber uno de qué, que hacíamos cosas. Pragmáticos, pragmáticas, hacemos. Entonces, mientras que los gestores y gestoras hacemos, los investigadores e investigadoras investigan en las universidades, en los equipos de investigación, en el CONICET, en los laboratorios, etcétera, etcétera. En gestión, el mejor investigador, la mejor investigadora, es el que está en el campo de la gestión. O sea, vos diseñás cualquier política. La política que diseñes tiene que aguantar la cantidad de gente que vive en La Matanza. Eso no lo hace cualquiera. O sea, ¿quién diseña la mejor política? Aquel o aquella que está en condiciones de ponerse en el lugar del lugar a donde la política se va a implementar. No donde se va a diseñar, donde se va a implementar. O sea, implementás una política que tiene que ver con el hacer cosas afuera. Afuera, digo, en lugares públicos, ¿no? No es lo mismo Jujuy con 40 grados a la sombra que Tierra del Fuego con 12 grados bajo cero. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Hay una diversidad tan grande en términos de lo que es nuestro país, de lo que es nuestro territorio, de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestra diversidad, etcétera, etcétera, que tenemos que poder reconocerlo. Entonces, cuando decimos que la gestión genera conocimiento, es porque estamos convencidas que es un espacio que, si lo sabemos aprovechar, nos genera conocimiento acerca de cómo hacer mejores políticas. En ese sentido lo digo, ¿sí? Es una oportunidad muy importante de hacer mejores políticas públicas. Por supuesto, lo tenés que hacer sistemático, no lo podés hacer un día sí, un día no, de cualquier manera, usando datos cruzados. El otro día con Mer intentábamos pegar unas tablas, fue imposible porque habíamos preguntado durante 4 años cosas distintas. Entonces, bueno, cuando preguntás cosas distintas, lamentablemente, por más que sea interesantísimo lo que querés preguntar, no lo podés pegar. O sea, porque hay cuestiones que tienen que ver con criterios de calidad metodológica, de calidad de validación científica, por decirlo de una manera, que las tenés o no las tenés. A eso nos referimos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, bueno, ¿cuáles son las preguntas estratégicas sobre las decisiones? Entonces, acá retomo de vuelta los autores Meny y Twining, porque dicen algo que nosotras retomamos siempre, que es que el acto de decisión es una hipótesis, no es un postulado. O sea, un postulado que sería una afirmación que yo ya tengo validada que es así. En política pública casi no hay postulados, lo que hay son hipótesis. ¿Hipótesis de qué? De intervención. Entonces, cuando yo tomo la decisión de llevar adelante un programa, de llevar adelante una política, de sostener determinadas cuestiones, es porque estoy hipotetizando que haciendo tal cosa voy a modificar tal otra, ¿no? Una hipótesis, una relación de conjetura entre dos o más variables. Esto es muy importante, creo yo que es una mirada más que interesante que nos plantean Meny y Twining, porque nos sacan de la idea de que una decisión está bien o está mal. Que sería lo que se acercaría a un postulado, porque
una decisión siempre tiene algo de apuesta, siempre tiene algo de no sé cómo me va a ir, tomo la decisión, pero la verdad no lo sé. Entonces a mí me gusta pensar mucho más que la toma de decisiones en realidad es jugarse por una hipótesis que creemos válida y no pensar que tenemos la verdad de la milanesa y que nos hacemos los que realmente podemos 100% garantizar eso. Y la segunda cosa que dicen ellos que me gustaría retomar es que siempre hay una red, o sea, un poco en la lógica que lo plantea Jorge, ¿no? Siempre hay una red cuando tomamos decisiones. Yo tomo una decisión y eso repercute en un montón de gente, y otros y otras toman otra decisión y también repercute en mí. Digo, cuando estamos en una organización, esto lo podemos ver para adentro, digo, pienso en Betiana en el hospital, o pienso en la Yoya en el ministerio, o en Mariana en el servicio de justicia, digo, o en Agus en la asesoría, digo, cada una de nosotras como equipo está en organizaciones que tienen algún tipo de interdependencia. Entonces, ¿cómo las decisiones? No existe la decisión en soledad, o sea, la decisión que no impacta en nadie. Siempre la decisión impacta en algún otro actor o actor. Y después, algo que está vinculado con esto de quién es el máximo decisor o decisora y quién es el último orejón del tarro, es una frase de ellos que también creo que nos permite hablar de algo que son las grandes y las pequeñas decisiones. Los grandes decisores, los pequeños o pequeñas decisoras. Yo siempre lo pongo porque, como ejemplo, porque evidentemente marcó mi adolescencia Irma, que era la portera del Vergara, que era el colegio donde yo iba, que decían, entren para adentro o salgan para afuera, son las 8. La tipa te cerraba la puerta y no había manera de que te la moviera. Entonces después venía todo el proceso de tratar de que te dejara llamar a alguien para que ese alguien le avisara a la preceptora y la preceptora le avisara a la secretaria y a ver si te autorizaban para que pudieras entrar, porque estaba tarde. Ahora, esa pequeña decisión, ese momento de ella, de cerrar la puerta a las 8 de la mañana, era un momento donde la escuela giraba en torno a ella. Y no era la directora, no era la preceptora, era la portera. Entonces, en las organizaciones, y siguiendo un poco el planteo de Mitzberg, cuando trabajamos el capítulo de Mitzberg, es que en las organizaciones hay modos distintos de ver la jerarquía. Entonces, hay grandes decisores, pero también hay pequeños decisores. Y grandes y pequeños, hay un momento que es relativo el grande y el pequeño, sino que son decisores en una red de decisiones que impactan de manera directa en lo que le pasa a la organización, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? A ver, los voy a mirar un poquito. ¿A quiénes? Bien, hola, Yoyus. Ahí vamos, voy viendo algunas que no había visto. Bueno, y a las que no están con imagen, cualquier cosa chiflen, digan, che, no, la verdad que nada, como me dijeron recién, no enganchamos, ahí la veo a Carolina, digo, ayúdenme así vamos. Entonces, como para ir yéndonos de la mitad del teórico para ya ir cerrando, ir para el lado de cerrar, algunas cuestiones que creo que es interesante que tengamos en cuenta cuando hablamos de decisiones, ¿no? Primero, esto de, como lo puse en el título, factores que complican las decisiones, ¿no? Porque estos factores que complican las decisiones, nos van a decir estos autores, nos explican algunas cosas. Y también nos dan pista de por dónde podemos ir para mejorar los procesos de toma de decisiones. Insisto con esto, tener información y que esa información sea buena
es muy importante, muy importante. Yo se los decía el otro día con el trabajo que hace la dirección de Mercedes, ¿no? La unidad de producción de información. Es vital, digo, hoy hablamos con el director de la escuela de los números de esta semana. Bueno, nos tensionan, viste que hablaba con el director, le digo, pásamelo, me dice, no, son como 20 mensajes de Iparra, todos audios o cosas, no estaba jibarizada todavía. Pero obviamente que nos sirven un montón para poder ver cómo vamos, bueno, como yo les decía el otro día, tomar decisiones en términos de qué cosas ajustamos, etcétera, etcétera, etcétera. Después, esta cuestión de con qué criterios tomamos las decisiones, ¿no? Digo, ¿qué usamos como criterios? Los criterios se construyen. ¿Y qué son los criterios para la toma de decisión? Ponernos de acuerdo en qué cosas van a ser importantes o a qué cosas no le vamos a dar importancia y que estén legitimadas por el conjunto de actores y actoras que vamos a llevar adelante eso. Y me parece importante también registrar lo que le pasa a la persona de toma de decisiones, sobre todo cuando hay, lo llevo a una situación extrema, como es la posibilidad de riesgo de vida, las personas que toman decisiones que tienen que ver con esa situación, o en una organización como las que en general nosotros y nosotras trabajamos, bueno, otras cuestiones, ¿no? Pero a veces las vinculaciones familiares, el sostener determinadas cuestiones, digo, cuando tenés una persona que está transitando por un momento difícil en términos psicológicos, con algún riesgo de quitarse la vida, digo, bueno, ¿qué decisiones terapéuticas se van tomando y cómo esas decisiones terapéuticas, bueno, a veces desencadenan situaciones que nadie quisiera y a veces tienen importancia, pero digo, no solo es de la gestión pública la toma de decisión nos atraviesa toda la política pública, nos atraviesa en la salud, en la educación, en el transporte, en lo que se quiera, digo, qué sé yo. A mí, por ejemplo, una cosa que me asusta mucho, porque no la manejo, entonces es el tema del cálculo de estructuras. De las casas, ¿no? Digo, bueno, hay todo un tema con el tema del cálculo de estructuras. ¿Qué podés poner arriba de qué? Y si le errás, digo, bueno, por suerte son pocos los casos, que después ves por la tele, se cayó un balcón, se desfondó el piso de no sé qué, o el techo de no sé cuánto, digo, no, pero digo, son decisiones. Acá que va mampostería, va cemento, va una losa de 10, de 20, de 30, son decisiones, por eso hay matrículas y por eso se construye de determinadas maneras, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso María. también genera alguna tensión ahí. Sí, Lore. No, quería poner como ejemplo algo muy típico también en la gestión pública, la escasez de recursos. Cuando o no tenés recursos o tenés muy pocos y tenés que tomar decisiones con esa dificultad de fondo. Digo, me parece como Totalmente. que también aplica. Sí, sí. Algo. La toma de decisiones es como importante siempre, en los extremos, como decía Lore, cuando tenés poco, cuando tenés mucho, también es todo un tema. ¿Qué haces con ese mucho? Cuando tenés mucho pero tenés poco tiempo, o cuando tenés poco tiempo y tenés poco. Hoy, por ejemplo, que les decía que fue el secretario de Planeamiento ahí al predio nuestro de Política Social y me decía, no, pero fíjate que si vos acá la cocina la reformás, te vas a quedar sin un lugar por si ustedes quieren almorzar en algún momento. Yo decía, no, yo te entiendo, me encantaría, pero lo que tenemos que resolver es dónde metemos las personas de cocina que hoy no pueden entrar en esa cocina para cocinar. Entonces yo tomábamos una decisión en el equipo que parecía que en el mediano plazo era media berreta, pero en el corto plazo es lo que tenemos, ¿no? Lo que dice Lore, o sea, con los recursos que tenemos, tengo una cocina, una mesada de 2,5 metros y 30 personas que quieren cocinar. Bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, sí, en algún momento capaz que la necesitamos, ahí haremos otra cosa. Ojalá yo tuviera la posibilidad de decir, bueno, no, para que en algún momento de la vida, si necesitemos eso, pero siempre es esta tensión, ¿no? ¿Cómo manejas esto? Y fíjense que no es menor
lo que manejamos al mismo tiempo cuando manejamos el proceso de toma de decisiones, ¿no? Nosotros hoy, por ejemplo, se nos cayó una licitación de 1 millón de pesos para comprar placas de madera, no importa, de un material, se nos cayó desierta. Entonces vos decís, bueno, nosotros tenemos presupuestado un trabajo con una placa a, no sé, 20 pesos. Si esa licitación se vuelve a declarar desierta en un mes, que es lo que tarda la licitación, no vamos a poder comprar los 20 pesos. Ya esa placa capaz que sale 25 o 30. Entonces, cuando tomamos decisiones de qué hacer, no solamente tenemos el contenido de la política pública que ya vimos en el módulo 1 que plantean Meni y Twenning, sino que además estamos atentos a el problema que queremos solucionar, todo el proceso como se va dando y la situación que tenemos sobre la cual tenemos que resolver, ¿no? Muchas cosas que aparecen a la vez y hay que poder manejarlas. Si vos a eso le sumás que en general no tenés un solo proceso de decisión, pues no trabajás con una familia, no trabajás con un individuo, no trabajás con una organización, sino que trabajás en simultaneidad, bueno, entonces de vuelta, la cosa va adquiriendo otra escala, ¿no? Va escalando. Entonces, como para tener algún ejemplo de lo que estamos diciendo, por ejemplo, nuestra facultad, la entidad máxima de toma de decisiones, como veíamos, es el decano o la decana, también el consejo directivo, pero a la vez tenemos la universidad con el rector o rectora y el consejo superior, y a la vez, como decían ustedes hoy, tenemos el ministro de Educación y el secretario de Políticas Universitarias. Estas son nuestras jerarquías en cabezas. Ahora, dentro de esto hay innumerables niveles de toma de decisiones, ¿sí? Nosotras acá como cátedra, bueno, estamos en un pedacito de una carrera de nuestra facultad. Dentro de la universidad, bueno, también tenemos distintos niveles de decisores y decisoras, ni hablar del Ministerio de Educación de la Nación. El mismo juego podríamos hacer con lo que es salud, y acá, a propósito, lo animé al revés, porque en el caso de la universidad, por la autonomía famosa, está la libertad de cátedra, está la libertad de la facultad, está la libertad de la universidad, entonces el pobre ministro de Educación tiene que lidiar con todas las libertades universitarias. En el caso de la salud o en el caso de la educación, también les pasa algo parecido, pero al revés. ¿Por qué? Por la autonomía de las provincias. Entonces, la ministra de Salud dice algo, pero después el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires tiene que ratificar. Por eso existe un Consejo Federal de ministros y ministras de salud. Y por otro lado, cuando llegás al hospital, por ejemplo, el Sor María Ludovica, de niños de acá de La Plata, también el director o directora tienen que ratificar aquello que el ministerio les propone. Ahí sí, ya en un nivel de jerarquía distinto, porque hay una toma de decisiones diferente, donde el director provincial de hospitales o la directora tiene como más capacidad de veto y de acuerdo sobre, pero son distintos niveles. Y estamos hablando de dirección de hospital. Después vienen los servicios, después vienen los empleados y empleadas. En todos esos niveles se toma decisiones. Lo mismo con educación. Educación de la Nación define algo, provincia, Dirección General de Escuelas procesa, toma eso, algunas cosas sí, algunas cosas no, y la escuela X, en este caso la 10, bueno, después lleva adelante eso en otro nivel de decisiones. Dos cosas y terminamos, porque somos 30, subimos a 35, entonces digo, para retenerlos un ratito más y no apabullarles el cerebro con 2000 cosas más. Pero, insisto, creo que es algo que les va a venir bien. ¿Qué es una alternativa? Bueno, en principio,
son opciones, son caminos para llevar adelante los objetivos que nos planteamos. Alternativas, caminos, trayectorias, como le quieran decir, pero son modos diferentes de llegar a lo mismo, pero de distinta manera. Entonces, para seleccionar alternativas, tenemos que conocer los problemas, tenemos que conocer las potencialidades. Entonces, acá un ejemplo rápido de cómo nosotros tomamos la decisión, nosotros tomamos la decisión de la cursada 2023 de la Escuela de Oficios. ¿Qué hicimos? Analizamos datos, analizamos las capacidades técnicas, las presupuestarias, las docentes, las edilicias. Con eso generamos 3 alternativas: modalidad presencial remota solamente, presencialidad física solamente o bimodalidad. Y dentro de esa bimodalidad, focalizada o intentar llegar a la totalidad de inscriptes en el programa de prácticas. Se toma la decisión de ir por bimodalidad, totalidad de inscriptes al programa de prácticas, pero para llegar a ese cuadradito de abajo a la derecha, hubo que hacer todo este recorrido. Sin este recorrido no hubiéramos llegado a esa decisión. Entonces, acá es donde aparece la idea de las alternativas. ¿Cuáles serían las alternativas? Las 3 modalidades. Entonces vamos a ver ahora, como para cerrar, bueno, cómo se construye esta toma de decisión. Entonces acá lo que van a decir los autores es que el proceso de toma de decisiones tiene 2 momentos. Un momento donde formulamos y un momento donde legitimamos. Y dentro de la formulación, 2 momentos, 2 submomentos: el análisis y la selección, como lo tienen ahí. ¿Qué es lo que me interesa que quede claro de esto? Que no podemos tomar decisiones si no trabajamos sobre los problemas, que es lo que van a empezar a hacer con Ana y con el equipo a partir de el miércoles dentro de 15 días. O sea, no hay toma de decisiones sin alternativas, pero las alternativas surgen de un buen trabajo con los problemas. Entonces, fíjense cómo nuestra última clase del módulo de organizaciones tiene un centro enorme a el análisis situacional de la planificación estratégica situacional. Porque para poder tomar decisiones tenemos que ser buenas y buenos analistas situacionales. Si no sabemos qué ocurre en ese lugar, no vamos a poder decidir nada. ¿Qué es la legitimación? Cuando tomamos la decisión. O sea, legitimamos cuando decimos es esta. Es la bimodalidad. Entonces, ¿cómo es la cursada de la Escuela de Oficios 2023? Bimodal. Ahí se legitima la propuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Carajo, no. Agustina, ¿estamos bien? Ya terminamos, ¿eh? Estamos bárbaros igual. 1:10 de hablar como lora. ¿Qué hicimos? Primero, posicionamos el tema de la toma de decisiones como un tema estratégico, muy importante para nosotras, trabajadoras y trabajadores sociales. Segunda cosa, lo trabajamos desde los autores que ustedes conocen y también introdujimos otras maneras de pensarlo con otros autores y esas. Trabajamos las características, vimos sus fases, analizamos ejemplos y con esto entendemos que estamos en condiciones de poder encontrarnos para meternos, sumergirnos en lo que es el último, a ver, ¿cómo decirlo? El último módulo donde ustedes van a introducir temas por separado, porque en el 4.º módulo, que es gestión, vamos a ver todo en funcionamiento. O sea, cuando nos volvemos a encontrar después de las vacaciones, vamos a ver cómo la política pública del 1.er módulo, las organizaciones del 2.º módulo, la planificación estratégica situacional del 3.er módulo, todos esos conceptos se ponen en juego en la gestión. Y así vamos a transitar el 2.º cuatrimestre profundizando eso. ¿Fue claro? ¿Sí? Bien.
De la cátedra sí. No, buenísimo. Ahí Perfecto. las gracias. Las compañeras que están ahí con cámara ayudan siempre bueno, nada, que yo pueda mirar y tratar, Joya y Victoria, ayudando por el chat también. Digo, acuérdense que siempre para nosotras es muy importante la retroalimentación de ustedes para poder ver, bueno, si estamos más o menos, estamos por el camino correcto o hay que ir por otra alternativa de clase. A veces son más participativas, a veces son más expositivas, pero siempre en la lógica de tratar de pensar cuándo introducimos temas, cuándo tenemos que problematizarlos o baquetearlos o jugar distinto, así que bueno, me parece que está bueno ir ahí cambiando. Bueno, si estamos con esto, no sé si tenemos algún aviso, ¿qué pasar? ¿Estamos bien? Como siempre, reiteramos que se metan en el aula web porque está ya subida la actividad sincrónica, la última actividad sincrónica del módulo 2, para el insumo del práctico del 17. Es un Perfecto. recordatorio. Buenísimo. Bueno, entonces, gracias por haber estado, por haberse quedado, todos y todas las que somos, 29 en pie. Así que nos vemos, estudien mucho, rindan mucho, sáquense de encima las que son correlativas de esta materia, si pueden promocionar, y trabajan entonces con Analía y el equipo de la cátedra a partir del miércoles 17. Nos encontramos entonces después, exactamente, físico y virtual. Sí, para aclarar seguramente. Sí, y vamos a subir el primer ajuste del cronograma. No Eso. está subido, pero en estos días lo vamos a subir. Así que va a estar ahí el primer ajuste. Profes, perdón, no me quedó claro. Entonces el 17 es presencial, el práctico presencial, normal, digamos. Sí. Porque se corrió por todas estas de la semana de mayo. Bárbaro. Es bimodal para quienes son presencial físico y para quienes son remoto. Así estamos. Buenísimo, gracias. Gracias. Chau.